Hey, gracias por estar aquí. Vamos a conmemorar con 3 segundos de silencio que por Tres fin segundos. Ricardo Salinas Pliego pagó 2.800 millones de pesos. Empieza. Sí, perdón. Hey, gracias por estar aquí. Mi nombre es Jesús y esto es Salinas, ¿verdad? Y esto es Inefable Podcast. Hola. Y el día de hoy estamos nuevamente con Hazel García. ¿Cómo estás? Me voy a volver tu comodín. Cuando ya veas que necesitas grabar un episodio, me dices, vente. Muy bien. Ya. Vas a Bueno. ser el Pepe Madero de Inefable, güey. Como si fuera. Tiene sentido. Tiene coherencia. Y me gustaría platicar sobre un tema que tú mismo propusiste, Sí. pero en forma de pregunta. Primero, ¿consideras, y si quieres definir qué es para ti, consideras que eres una persona exitosa? ¿Una persona exitosa? Así Ese es. fue el tema que yo propuse. No, pero lo vamos a... Eso es espontáneamente, ok. Lo vamos a relacionar Una más persona tarde. exitosa. Ok. ¿Qué es el éxito para ti? O sea, ¿consideras que, a pesar de Ujú. que, pues, Sí. entre intersubjetividades tenemos cada Ujú. quien un como definición del éxito, Sí. pero me gustaría que definieras más o menos qué es lo que consideras que la mayoría de personas consideran que es exitoso Ya. y para ti qué es? Yo creo que, bueno, voy a empezar como con lo general, o al menos la percepción que yo tengo de lo que las personas consideran como éxito. Creo que es al menos tener como cierta estabilidad en muchos ámbitos de su vida, ¿sabes? No sé si Ok. en todos, pero mínimo sentir, por ejemplo, que emocionalmente estás estable, que no te sientes ni muy triste, ni estás deprimido, ni tienes ansiedad, em, ni tampoco tienes arranques de ira o de melancolía espontáneos. Económicamente probablemente también, ¿no? O sea, te hace sentir exitoso el hecho de no Me estás diciendo depender. que no soy exitosa. ¿Eso es Estoy lo que consideras que diciendo, para sí. ti es Creo éxito que o que para socialmente socialmente? es Ok. lo que Lo se percibe. relacionan, ajá. Ajá, lo que se percibe como éxito creo que es más bien como eso, como una estabilidad general, ¿sabes? Ujú. En varios ámbitos. Creo que probablemente yo también tomaría una parte de esa definición de éxito, porque creo que definitivamente tener estabilidad en áreas de tu vida, pues te hace sentirte tranquilo. Ujú. Y para mí tener como esos momentos de tranquilidad y de paz donde puedes ya experimentar o hacer cosas distintas que no sean obligatorias necesariamente, pues te da una sensación de libertad Ujú. y de placer, ¿por qué no? O Ok. sea, de decir, no me veo obligado a tratar estos problemas, entonces ya tengo la libertad de hacer cosas que a mí me gustan, ¿no? Y esa sería como que lo que compartes de la definición general del éxito y Sí, eso para ti sería. sí. Entonces, me gustaría, bueno, creo que lo que yo he visto que perciben es como que en busca del dinero, ¿no? Y eso está Ujú. completamente pues, relacionado con nuestro sistema que Ok. permite que algunos millonarios o De- supermillonarios no paguen sus Ya, impuestos, ya, ¿verdad? es muy personal, ¿no? Así, Hay que sí. regresar a eso. Por favor, dame empleo de nuevo, Salinas. Tú, pero Mande. tú qué considerarías como éxito, o sea, personalmente. Yo creo que el éxito nacería de la satisfacción de haber, o sea, para mí, o sea, personalmente, Sí. creo que de haber creado algo y haberlo dejado, o sea, a pesar de que muera, ¿no? O sea, Un que legado. quede un legado, Ok. creo que eso para mí sería como una definición de éxito. Ujú, Eh, sí, eso, como que ujú, lo que sea digno de recordar por mí y por los demás, lo que ujú. los perciben. Y también siento que aquí participa mucho lo de ser útil para el otro, o sea, Ok. Ujú. ser útil para la sociedad, para los otros, Sí. o para, aunque sea un campo muy pequeño, ¿no? Porque Ujú, digamos que tal vez no pueda llegar a abarcar mucho, pero mientras, y el proyecto para mí va dirigido a eso, o sea, ujú, mientras a mi círculo cercano ujú, le pueda contribuir con que lean cosas diferentes, ujú, aunque después digan, este vato se había equivocado, pero ujú. mientras hagan eso, o sea, como que ese efecto, Sí. me gustaría y para mí eso sería como un proyecto exitoso. Eh, ¿Te sientes exitoso a partir de tu definición de éxito o no? Yo diría que sí. ¿Te sientes actualmente exitoso? Actualmente sí me siento en un nivel de éxito, Ok. aunque lo que sí considero también es que tampoco es estática a la Ujú. conceptualización que haces del éxito conforme pasan los años, ¿sabes? Ok, siempre va Porque, cambiando y también tú. justamente porque yo, por ejemplo, si le preguntaras, por ejemplo, a un padre o una madre, pues te diría, pues me siento exitoso porque mis hijos están saliendo adelante. Yo no te puedo decir, yo también porque mis hijos están saliendo adelante porque pues Sí. no tengo hijos todavía, ¿no? Entonces, no puedes comparar definiciones de éxito. Como tú dices, también es subjetivo. Entonces, actualmente yo me siento exitoso porque siento que sí estoy cumpliendo con la mayoría de áreas en mi vida, que siento una tranquilidad
bastante amplia y también la libertad de hacer cosas que me gusta hacer sin la necesidad de preocuparme todo el tiempo por un problema en particular. Entonces creo que el tener las cosas en orden me da esa sensación de, pues, de éxito. Ahora, como somos personas jóvenes, me gustaría platicar sobre la percepción de... La verdad, perdón, no me acuerdo tu nombre, pero me acuerdo que me mandó un mensaje y me comentaba que habláramos como de esto, ¿verdad? Que es, ¿por qué crees que la gran mayoría de las personas de nuestra edad nos sentimos como que no hemos hecho nada en nuestras vidas? ¡Ay, qué bonita pregunta! Sí, gracias por preguntar eso desde así. O sea, porque sí has notado que la gran mayoría, o bueno, por lo menos desde mi sesgo de falso consenso, sí creo que se siente como que no han hecho nada. Creo que influyen las redes sociales, pero bueno, me gustaría saber tu respuesta. O sea, porque lo podríamos tratar desde varios ámbitos, ¿no? En primera parte, pues podríamos involucrar, como tú dices, tanto las redes sociales en cómo es que están afectando la producción neurotransmisiva en el cerebro, de qué es lo que te genera placer hacer y por qué a veces consideras que a pesar de hacer cosas no son suficientes también. Porque a veces es más la percepción que tú tienes de no hice nada, en que en realidad por algo te estás cansando, por algo terminas cansado todo el día porque en efecto estás haciendo algo, pero más bien no lo ves como algo suficiente. O sea, la percepción de decir no estoy haciendo nada no necesariamente refiere a que no estás haciendo nada, sino que percibes que no es suficiente lo que estás haciendo. O que deberías, o que te sientes obligado a hacer algo más, o obligada. Entonces, tal vez por ese lado trataría eso. Como tú dices, las redes sociales sí influyen en el tiempo. En el tiempo y en la inmediatez con la que tú recibes la recompensa de un acto. Entonces, tal vez estás haciendo algo para trabajar por un bien mayor a largo plazo, pero entonces todos los días no estás sintiendo ese progreso porque precisamente es gradual, es paulatativo. Entonces dices, no estoy haciendo nada o no hice nada hoy, a pesar de que estés construyendo algo más a largo plazo. La otra cosa es que tal vez sí no estés haciendo nada, pero porque ya pierdes ese sentido de recompensa a largo plazo porque dices, bueno, ¿por qué me voy a esforzar 5 años por conseguir algo si un TikTok me da el placer que yo necesito el día de hoy y no me tengo que esforzar tanto, tal vez como por trabajar por algo que quiero conseguir en un futuro? Entonces, tiene mucho que ver la parte biológica, ¿no? Ahí sí estamos jugando ya con química cerebral y es muy difícil negar esa parte de que pues ha afectado y ha cambiado. Por otro lado, pues como tú dices, o como vi en tus notas un poquito, spoiler, pues es presión sistemática, ¿no? Sí. Pero si quieres tú puedes... Me gustaría que como que hablaras sobre, bueno, que hablaras sobre el compararte siempre con los demás. Y lo de Instagram, aparte de lo de la recompensa inmediata o el reforzamiento positivo inmediato, que realmente te deja como un vacío, porque dices, madres, o sea, porque te genera o juega con tu dopamina, con tu serotonina y todo esto. Pero me gustaría que nos hablaras un poco de qué forma se constituye como que el individuo a partir de los demás, pero a partir de los demás virtualmente, ¿no? Gracias, Bichulhan. Sí, o sea, de compararte con gente que ni siquiera está en tu círculo. Yo creo que lo normal a veces es compararte con gente así, pero ya ves gente de clases que son las mayorías, ¿no? Donde me encuentro, claramente. A pesar de que mi piel no sea tan morena, gente de clase de baja, que son la gran mayoría, comparándose con la vida de gente que parece que no tiene nada que hacer y todo el tiempo está en jets y todo. O sea, y aparte, no solamente esa gente, sino la gente como que ves que va al gimnasio y puede trabajar y es feliz y se sumecha. O sea, yo no comparto con eso. Y tiene muchas reproducciones y estoy seguro de que la gran mayoría de esas reproducciones y de esos likes no son con gente que comparte esa realidad. Son con gente que tiene una gran diferencia con eso. Entonces me gustaría que nos platicaras de qué forma esto tiene que ver con sentirte mal o con que la gran mayoría de nuestro círculo se sienta mal. Ok, bueno, yo primero haría la observación de que el cerebro probablemente, como todo esto es muy reciente todavía, no hace la distinción, ¿sabes? O sea, no hace la distinción entre si al que tú estás viendo en Instagram es tu vecino o lo estás viendo a 2000 kilómetros de distancia de donde tú vives. Entonces creo que no importa. Ya no hay ese sesgo de proximidad. Sí, o sea, al menos en comparativa, cuando haces la comparativa, pues no te importa si está al lado de ti o si está en China o si está en Japón, ¿no? Simplemente dices, pues es mejor que yo en un aspecto, ¿no? Entonces la comparativa surge a partir de la percepción que tú tienes de la persona. Inevitablemente de si tú quieras que ocurra o no.
porque estamos también, o al menos genéticamente, nosotros buscamos siempre la mejora. Obviamente nuestro cuerpo busca que la próxima generación o las próximas generaciones que surjan a partir de nuestra biología, de nuestra constitución genética, pues mejore, ¿no? Entonces, justamente el ver que alguien está superándote, entre comillas, en un ámbito en el que tal vez tú no estás trabajando tanto, pues te genera una frustración, ¿no? O sea, una frustración que realmente no puedes controlar por lo que te digo, porque al momento en el que te haces la comparación o haces la comparación, comienzas a reflexionar en cómo es que esa persona está haciendo cosas que tal vez tú podrías hacer también para mejorar, pero que no estás pudiendo hacer en el momento. Entonces esa frustración generalmente no la puedes exteriorizar. En primero porque también no es tan bien visto el hecho de que tú digas, pues es que me siento triste porque vi un post en Instagram de alguien que levanta 50 kilos más que yo. Sí. ¿Sabes? O sea, todavía como que socialmente no se ve como un problema tan real, entre comillas, ¿sabes? O sea, que te dicen, por eso te vas a poner triste. Y creo que marcó un antes y después el caso, del cual no estoy tan informado, pero sé que existió, el caso de la niña que se suicidó y su mamá como que alegaba al juez que era culpa de Instagram y que finalmente sí ganó el caso. Entonces es ahí donde decía que el algoritmo le salían puras niñas como que hacían que se sintiera mal, hasta que culminó en un suicidio que obviamente es algo multifactorial, no es tan simple como eso, pero donde ahora sí ponemos atención en que sí es real, o sea, sí puede generar un problema real en el colectivo. Al pensar en esas comparaciones y también lo que dices, o sea, y de no solamente de que no estoy haciendo eso, sino simplemente no están mis posibilidades de hacer eso porque no se va a poder y probablemente toda tu vida no se pueda porque obviamente lo del mito de la meritocracia, no sé si podemos ir un poco hacia eso, o sea, hacia el mito de la meritocracia en cómo nos han constituido como estar todo el tiempo intentando llegar a un lugar y que esto, que hablemos de esto no significa que tienes que dejarle de echar ganas a la vida, sino que tener como que metas un poco más realistas, ¿no? Sí. La otra vez creo que hablamos sobre lo que genera el nihilismo, no como sino como conducta, pues, que es el cuando acaban las metas, ¿no? Entonces, me gustaría que hablas como dejas un poco de buscar las cosas. Sí, bueno, algo importante que dijiste ahorita y que me prendió el foco fue cuando dijiste lo de que ya es una realidad, ¿no? O sea, que realmente ya podemos contabilizar los efectos, de cierta manera, al menos de manera cualitativa, el cómo están afectando las redes y todos los medios nuevos dentro de la sociedad, ¿sabes? O sea, cómo están permeando y qué efectos están teniendo. Entonces creo que una parte importante también sería, pues no sé si la palabra correcta sería educar, pero al menos concientizar para que exista un proceso de racionalización post-acto, ¿sabes? Obviamente el algoritmo solamente busca maximizar la retención dentro de las plataformas, ¿no? Entonces, probablemente alguien te podría decir, no, pues lo que se está mostrando a cada persona, pues es de manera individual, pero aleatoria también. O sea, no estamos teniendo una pretensión de que existan daños hacia las personas que están viendo el contenido. Pero obviamente no es de forma deliberada, pues. Exactamente, sino que es simplemente donde estamos teniendo más gancho, ¿sabes? Entonces las personas se siguen quedando ahí. Entonces realmente es nuestra responsabilidad o responsabilidad de las personas. Entonces ahí probablemente podríamos meter un intermediario que sería sí introducir un poco más la parte crítica de qué es lo que estás viendo y qué es lo que te está haciendo sentir y hablarlo también, ¿no? O sea, decir, bueno, yo acabo de ver esto en Instagram y la verdad pues sí me dio para abajo, ¿sabes? O sea, sí. Vi que alguien tiene como cuatro carros, 16 casas y yo... Y tiene mi misma edad. Y yo vivo en medio piso, ¿sabes? Entonces no está tan cool. Y es curioso porque solamente tenemos que compartir una sola característica, o sea, la edad. O sea, no tomas en cuenta, la verdad, suena mal, pero es real, ¿no? Vayan al Sonora Grill. No tengo su mismo color de piel, no tengo realmente su posición económica, no vivo en su mismo país, no tengo la estructura familiar igual, o sea, pero solamente con que compartamos casi soy un ser humano también y soy un hombre y no estoy diciendo lo mismo que él. Y también la otra parte que me gustaría hablar, que es como que el aparentar, ¿no? O sea, incluso cuando tienen una vida buena, todavía le sobreexageran y solamente muestran aquella parte de su vida que es bonita. Y las otras personas que suelen
ahora como que cómo se conformó de forma reactiva, el que ahora las personas, ¿no? Ahora ya te muestran sus granos y así, pero ahora ya los perfiles se basan en eso y ya o sea, ya no sigue sin ser real, porque una cosa fue la perfección absoluta y ahora los defectos. Y cuando realmente no es así, Volvemos de un pequeño corto y Salinas Pliego no ha pagado lo demás que le falta de los impuestos. Estábamos hablando un poco del cómo se conformó como la posición antagónica de la perfección, en donde ahora la gente finge tener más defectos de los que tiene. Me gustaría por estética. Que hablaras de eso, o sea, como de la función de estética, que incluso, por ejemplo, la teoría que tiene la memética Rachel Dawkins, en donde dice que se transmite por medio del meme. Y también podemos ver que se transmite no solamente por medio del meme, sino también como que fotos en general, ese tipo de información en donde ya es imposible, si de por sí es imposible llegar a la realidad de una persona, pues realmente no sabemos cuál es la realidad de esa persona. Esa palabra, la de realidad, por eso me detonaste ahorita eso. Porque justamente estaba checando... ¿Tus lecturas? Estaba checando los textos, textos bíblicos. pero esa palabra que dijiste para mí es bien importante, ¿no? La distinción que existe entre realidad y la percepción que tienen los demás y cuánta importancia le damos a cómo somos percibidos. Porque la percepción del otro sí es una aportación muchas veces a lo que nosotros consideramos como un sentido. Por lo que habíamos dicho también creo que el otro podcast, que es, pues nos conformamos por los demás, ¿no? Por el otro, por la otra edad. Entonces, obviamente vamos a considerar que los demás nos perciban de la mejor manera. A pesar de que nos estemos pudriendo por dentro muchas veces, no vamos a querer que el otro reafirme o nos confirme que efectivamente nos estamos pudriendo. Queremos lo opuesto, ¿no? Queremos reconocimiento, queremos realización. Y ahí también incluiría de una vez, porque ya estamos aquí, que es la necesidad de sentirte justamente autorrealizado. Y es medio paradójico, medio paradójico que para autorrealizarte necesites también de cumplir expectativas sociales y que los demás o tus círculos te reconozcan como la persona que tú crees que ya eres o que estás siendo en el momento, ¿no? Porque cuando existe ese desfase entre la percepción que tienen los demás de ti y la tuya propia, pues choca, ¿no? Choca, existe una disonancia cognitiva y te vas para abajo. Entonces, sí. Pero la pregunta era, ¿cuál era la...? Mira, se me fue por ahí. Sí me acuerdo qué era, pero probablemente se me va a olvidar con lo que voy a decir. Pero lo que dices, que aunque sea como que una autopercepción, siempre se necesita de la otra edad. También lo que hablamos la otra vez, rescatando un poco de ese tema, lo del amor propio, que para mí tiene que ser siempre recíprocamente, o sea, siempre se tiene que dar hacia los demás, o sea, tienes amor propio, pero porque alguien más te lo está dando también. Y es de forma simultánea, o sea, nunca sientes amor propio porque es como lo que veo que se pone, ¿no? Sientes amor propio y ahora ya sí estás preparado para poder amar a los demás. Y automáticamente, no es verdad, o sea, ¿no? Así, y no es una u otra, o sea, no es consecutivo, o sea, tiene que suceder simultáneamente y de forma recíproca hacia los demás, ¿no? Aunque sea tiene que suceder de los demás. Del otro. Aunque sea una autosatisfacción o una masturbación, siempre probablemente necesites de la fantasía de un otro para poder cumplir con ello, ¿no? Entonces, lo que iba a proponer al final de esta pequeña parte sería... ¿Cuáles serían como que la forma de poder combatir esto? O sea, de poder combatir el no estar percibiendo a los demás y tener como es que esta insatisfacción eterna. Qué complicado. Y lo que me dijiste, una de las cosas que me dijiste que me pareció muy interesante, era como que estas recompensas inmediatas en donde no vemos en qué va a terminar un proyecto a largo plazo o a medio plazo, ¿verdad? O a mediano plazo. Y mi primera propuesta para eso sería, la verdad es que lo copié de otra copia, ¿no? Del libro de Roberto Martínez en Creativo, que habla sobre las micrometas, ¿no? O sea, como notar, o por ejemplo, lo que estamos haciendo, suscríbanse al canal de Travesías, ¿están viendo eso? Lo que estamos haciendo es como que veo el mejoramiento en cada episodio. Y eso es importante porque finalmente no sé en qué va a terminar todo el libro, si va a sonar bien o mal o qué aceptación va a tener la gente, pero sí sé que conforme las micrometas que me voy poniendo de que mejorar un poco el audio, mejorar un poco la dicción, no la adicción, la dicción de lo que estoy leyendo y todo eso, me conformo un poco mejor el proyecto o por lo menos la parte que yo estoy haciendo. Otra cosa que tú propondrías, por ejemplo, para esto, aparte de micrometas, o para el otro tema que es el compararte con los otros todo el tiempo. Bueno, para la primera, que son las metas,
Sí es importante considerar que el cerebro muchas veces trabaja a través de, pues sí, de educación conductual, la verdad. Entonces creo que el hecho de formar un hábito se constituye como formar cualquier cosa que se repite a lo largo del tiempo, ¿sabes? Entonces si quieren formar hábitos para hacer metas a corto plazo, por decirlo de alguna otra manera, que serían micrometas, si lo quieres ver así, a muy, muy corto plazo, las micrometas, pues sería intentarlo a pesar de fallar, para desarrollar la constancia y la tolerancia a la frustración que conlleva no hacerlo un día. Porque creo que muchas veces, y contrario a lo que se dice, no es tan difícil empezarlo, lo difícil es continuar, ¿sabes? Sí, porque un día lo puedes hacer y después al día siguiente se te olvida y ya lo dejas de hacer. Y como dejaste de hacerlo y no existe ese entrenamiento muscular, hablando del cerebro, de continuar a pesar de fallar, simplemente lo dejas de hacer, ¿no? Y dices, bueno, ya no pude ayer, entonces ya no estoy cumpliendo lo que yo me propuse, que era hacerlo todos los días. Entonces el hecho de educar también un poco a tu sistema para que no se dé de baja al primer fallo, aporta también a que formes hábitos y perpetúes conductas, ¿sabes? Porque es un reforzamiento positivo el decir, hoy fallé, pero no necesariamente me tengo que maltratar por ello. O sea, no me tengo que castigar por no haberlo hecho un día, sino que mañana va a ser otro día y puedo hacerlo. Y por eso te hace costumbre si empiezas a no hacerlo también, ¿no? Que esa frase, la de mañana puedo hacerlo, me recordó a otra cosa que vamos a hablar después, que es respecto a cómo es que siempre tenemos esperanza del mañana, sin darnos cuenta que esa esperanza del mañana está siendo un acercamiento lento a la muerte. Está muy fuerte, ¿no? Pero sí. Sí, pero vamos a pausarlo aquí. La segunda parte del compararte con los otros. Ese sí lo veo bien complicado. Incluso en el mejoramiento de lo que dices de las micrometas, o sea, si te comparas contigo mismo, está bien, pero si te comparas con un niño de China llamado Dimash, que está cantando, dices, bueno, no es es kazajo, perdón. Pero ese tema del compararte con los demás, ¿cómo pondrías como una pequeña... Porque es un problema sistemático, ¿no? O sea, no se puede solucionar. Pero digamos que tú mismo sí puedes mejorar un poco de cosas. Sí, es que fíjate que yo relaciono mucho el contraste con el lenguaje. Ok. Porque para explicar las cosas que vivimos todo el tiempo estamos contrastando cosas, ¿no? Y ahí entraría, por ejemplo, el concepto de huella de Derrida. Sí. Que es donde dice, cuando dices algo, también estás diciendo que no es la cosa, ¿no? Así es. La que estás, o el concepto más bien que estás tratando de describir. Y al momento de compararte, también estás diciendo lo que no eres tú, al reconocer lo que está haciendo el otro. El contraste y la armonía, ¿no? Exactamente. Estás reconociendo lo que alguien más es y tú no eres. Pero lo estás haciendo a través de palabras, a través del lenguaje. Entonces, tal vez yo trabajaría más por esa parte. Por la parte de decir, sí, al reconocer al otro, implícitamente también estoy diciendo que no soy yo. O sea, me estoy definiendo a través del contraste. Así es. Y entonces, pensarlo de esa manera tal vez ayuda un poco a decir... Claro, al momento en el que yo estoy recibiendo cierto estímulo por parte de tal red social o de tal publicación, estoy aceptando o estoy reconociendo a un otro y al mismo tiempo me estoy reconociendo a mí dentro de esa persona. Al identificar eso, entonces puedes razonar. Porque antes no puedes, a veces antes simplemente como que lo aceptas. Lo ves, lo aceptas y dices, claro, así es y ya. Pero al momento de verbalizar, que es una palabra que me gusta mucho, al momento de verbalizar ya el efecto que está teniendo tal cosa sobre ti, entonces ya puedes explicar. Y esta es una frase bonita, ¿no? Que en sí el lenguaje le dice a la mente lo que la mente piensa. Porque la mente no habla un lenguaje en particular. Exactamente. Entonces al momento en el que tú ya haces una pausa tal vez dentro del proceso y dices, bueno, voy a tratar de razonar por qué me estoy sintiendo mal por compararme, puedes no dejar de compararte, sino decir qué hago ya con la comparación que está haciendo mi cerebro prácticamente de manera automática. Entonces al racionalizarlo ya puedes tomar una decisión de decir, bueno, ¿y qué hago con eso? Puedes primeramente tener una liberación del sentimiento a través de lo que tú quieras, te pones a... Una catarsis. Ajá, exactamente, te pones a comer gelatina. No conozco a nadie que coma gelatina y se ponga... Bueno, sí, puede que sí, no sé. Podría hacerlo. Pero de alguna manera no tienes que liberar el sentimiento de, pues me estoy sintiendo muy mal. O sea, porque acabo de ver a alguien que es como 40 veces mejor, entre comillas, que yo. Entonces, de alguna manera, primero es tratar el sentimiento. O sea, es como una acción para tratar...
pues una intervención, digamos, en la crisis, ¿no? En muchas comillas crisis, pero sería una intervención en la crisis. Y después, ya que liberas ese sentimiento que tenías ahí como que atascado, que no podías verbalizar, entonces ahora sí, vamos a la acción, ¿no? Al acto. ¿Qué es lo que voy a hacer con esa comparación? Puedo, y esto suena muy estoico, ¿no? Pero puedo cambiar algo respecto a la conducta que acabo de ver del otro en mí. Si puedo hacer algo, pues probablemente, ¿por qué no? O sea, voy a empezar tal vez a comer más saludable, tarara. Pero si por el contrario estoy viendo que es puramente ideología lo que estoy teniendo y me estoy dejando someter por la presión social o mediática, pues no se puede. Tal vez no puedo hacer nada, entonces, bueno, encontrar otra manera de desviar ese sentimiento que estoy teniendo, ¿sabes? También es importante como realmente observar cómo la gente cuenta el éxito, pues sin tomar en cuenta muchas cosas. Es decir, en donde existe como que la forma en la que nos cuentan o nos narran de una forma falaz, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esa falacia, pero como que la falacia de decirte, yo hice esto A, B, C, y si casi sigues este camino y te vendo un libro sobre esa motivación o una charla, ¿no? En donde te digo qué hice, parecería que es replicable, pero no. O sea, las circunstancias son completas, aunque sea una circunstancia similar, porque normalmente son completamente y complejamente diferentes. Aunque sea una circunstancia similar, está también el factor de la suerte, que para mí como que la suerte sería estas casualidades favorables para las personas, pero que finalmente no tienes control sobre ellas. Simplemente a veces suceden y ya, ¿no? O sea, puede que seas, no sé, un cantante puertorriqueño, ¿no? Y si te juntas con las personas correctas en el sentido de que puedan formar eso y que están buscando, o sea, y si te metes en esa pequeña como que casualidad, pues es una causalidad, bueno, no es una causalidad, es una casualidad. Favorable para el individuo, pero lo que está mal es contarlo como si todo hubiera dependido de ti, todo hubiera dependido de tu esfuerzo, todo hubiera dependido de que simplemente lo pensé y lo hice, ¿no? Cuando no es así, y también cuando quieres replicar la realidad de alguien más, pues no, simplemente no es replicable, ¿no? Lo dijiste muy bonito, sí, a lo que yo le digo suerte es precisamente eso, es a la conjugación en momentos idóneos de infinitas variables de las condiciones materiales de un montón de cosas. Así es. ¿Sabes? Entonces tus condiciones materiales empataron con las de alguien que casualmente estaba pasando por el Río de Janeiro o de no sé por dónde estabas, pero dio la casualidad de que ambas condiciones materiales se unieron y se pudo crear algo nuevo, ¿no? A partir de la materia que solamente se transforma, ¿no? Sí. Suena muy romántico, pero sí. Y eso transforma otras realidades, ¿no? Entonces sería esta como que falacia del éxito y también la mentira que hay detrás de que la gente te diga, publiqué esto, pues nomás, no me importa lo que piensen los demás, pero lo estás publicando, vamos, sí, no lo estás publicando en redes sociales, lo estás publicando así. También otra cosa que me trae es que también hay una falacia de falsa dicotomía, es o eres exitoso o no eres exitoso, o sea, nunca hay un punto intermedio de decir, no, o sea, ahorita sí eres o no eres, es como, no sé, o sea, estoy empezando a trabajar en esto, en otro, ¿no? Pero no, las personas es como que simplemente te preguntan, ¿sí o no? Chivas América. ¿Sí o no? ¿Sí has visto eso de los empresarios? Exacto. Sí, y también eso, o sea, yo creo que también la definición de éxito que se tiene normalmente por nuestro sistema capitalista, ¿no? En donde siempre se tiende a ver al capital humano, al ser humano como la fuerza productiva y siempre que nos definen o que nos intentamos definir por medio del lenguaje de empresa, ¿no? De estar... o sea, de que incluso al leer para poder producir, y es de que, pues no, leer por disfrutar. Y también esta falsa idea, por ejemplo, a la gente que le gusta estudiar, ¿verdad? Como que esa falsa idea en donde o sea, no sé si has visto, me he visto muchas fotos en Instagram, donde está un café, una conchita, un libro y que dices, güey, en la vida real no puedes estar comiendo, o sea, manchas tu libro, o sea, no se puede, o sea, y aparte que no siempre tiene que ser sumamente... Una concha, ¿no? Todo al revés. Con una mano, ¿no? Tomando fotos. Sí, no. Y sí has visto esas fotos, ¿no? Sí. Donde sale perfectamente como que esa misma mesa así, tipo así. De hecho, hay que tomar unas fotos aquí. Ajá, muy así, güey. Y en donde como que se... No quiero decir esta palabra porque lo odio de romantizar, ¿verdad? Pero como que se sobreidealiza el estudiar, cuando el estudiar realmente es
pasar una cosa y no la entiendes y dices, chingada madre, ¿no? Y Sí, ves de estar un horas video ahí. pensando que se te va a Sí. pegar y le entiendes pero no se te pega y dices, madre, si hablas con alguien más y te das cuenta que no sabes nada y luego vuelves a leer y, ya le entendí un poco más, ¿no? O vuelves a leer un libro después de 3 años y dices, Claro. madre, no le había entendido nada, ¿no? Y los libros están rayados y Ajá. doblados, o sea, no son Todos tan doblados bonitos, la verdad. y que dices, su mecha, ¿cómo, no? O si hay alguien aquí que lo haga así, mis respetos, porque Gracias, yo... eres un genio, Yo no ¿no? puedo hacer eso. Yo, por ejemplo, no rayo mis libros, pero sí se maltrata por tanto estarlos abriendo, cerrando, abriendo, porque Sí, pienso que en algún momento lo voy a entender, ¿verdad? Ujú. Pero como En que algún momento. esta sobre romantización, puta madre, ya lo dicen, o sea, de estudiar. Ya lo O sea, dijiste, cuando ya lo realmente dijiste. estudiar no, estudiar es aburrido, ¿sabes? O sea, crear cosas, no siempre vas a estar bien, no siempre vas a entrenar súper feliz, o sea, realmente lo sigues haciendo y a veces sí vas a estar feliz, otros no, Ujú. pero, o con las relaciones, no siempre que vayas a ir a visitar a alguien vas a estar no Sí, lo sí, estoy sí. haciendo, no lo No, no, eso me quedó. yo no dije nada. Yo no dije nada. Y empieza a llorar. Y yo No sí, siempre que vayas a nada. estar visitando a alguien o viendo a alguien así, va a ser la cosa más disfrutable, porque de ser así pues sueltas todo, o sea, por eso Claro. nuestra modernidad líquida nos Que impide. solamente estás buscando placer, Ajá. no estás... Y placeres inmediatos. O sea, porque realmente si buscas placer al final de estudiar un libro o al final Sí. sí lo vas a obtener, pero vas a pasar por un largo proceso el cual no es tan satisfactorio, ¿no? No por eso, no por ende te digo que no sueltes un libro cuando no te esté gustando, o sea, claro, es no, sí, válido, sí. ni una relación donde no, pero sí identificar que no siempre tiene que ser todo el Inmediato. tiempo como un like, ¿no? Ajá, tiene que ser puros reforzamientos positivos. Qué complicado. Sí, pero Ajá. sí, tenemos que mejorarle eso. Sí, pues como Pero la está bien relación que complicado. tenemos con todas las cosas, ¿verdad? Me gustaría con esto pasar a un tema que tiene que ver con todo esto finalmente, ¿no? Ok. Con la significación de lo que es el éxito y todo esto. Y sobre cómo es que podemos dotar a nuestra vida de sentido. Es decir, ¿en qué momento se llena de sentido? O sea, ¿cómo explicar el sentido de la vida a partir de lo que hacemos? Ok, qué complicado. Me gustó una parte que tú dijiste hace ratito, porque fue muy Marx de tu parte, que dijiste que el éxito tenía que ver también con el legado, con lo que, en donde tú te ibas a ver reflejado, ¿no? En lo que hicieras dentro de la vida y El que iba a trabajo por los demás. trascender incluso tu muerte. Está muy potente pensar en eso. Y del sentido de la vida. Bueno, yo creo que puedo comenzar primero con un personal y después ya Ok. nos metemos a los autores duros Proyectate. como los verduros, ¿no? Ok. Entonces, bueno, mira, yo siempre he expuesto al menos la idea cuando me preguntan acerca de cuál es el sentido de la vida, que a mí me gusta creer que no existe un sentido de la vida en particular, ¿no? Yo parto de ahí, simplemente porque me ofrece a mí una sensación de libertad y al mismo tiempo de responsabilidad muy grande, ¿no? Porque el hecho de decir, bueno, mi vida no depende de que vaya a suceder algo a posteriori cuando me muera, o estoy trabajando todos estos 70, 80 años, no sé cuánto voy a vivir, para que llegue a una recompensa o a un castigo final, pues dices, ok, entonces nada más tengo 70 años, pero para hacer literalmente todo porque mi experiencia de vida va a terminar y tan tan. Pero la idea a mí, al menos que me gusta compartir, es el hecho de decir que la vida no tiene sentido, no me parece una idea pesimista, o al menos yo no la percibo así, sino más bien, como te digo, siento que me dota de mucha libertad. El hecho de pensar o de saber y de decir, bueno, imagínate si la vida solamente tuviera un sentido y ese sentido fuera sembrar mazorcas, ¿sabes? Entonces, si a ti no te gustara sembrar mazorcas, pues probablemente, a pesar de que la vida tuviera un sentido, no quisieras hacerlo, ¿sabes? O sea, te sentirías sumamente miserable haciéndolo. Entonces me siento hasta cierto punto, o al menos como yo percibo mi libertad, de que no exista únicamente un sentido de la vida. O sea, me hace feliz. Sentir más libre. Sí, la verdad es que me ofrece esa libertad y al mismo tiempo te digo, responsabilidad obviamente, no libertinaje. Es libertad con responsabilidad. Entonces considero la vida no tiene como tal un sentido, sino nosotros dotamos hasta donde nos permiten nuestras condiciones por todo lo que estamos condicionados, previamente ejercer, ¿sabes? Esa libertad. Pero para mí el dotar de sentido a la vida entonces partiría de esa premisa, ¿no? De decir, aceptemos que no existe, aceptemos que no hay uno, entonces construyamos a partir de ese punto. ¿Cómo construimos?
pues ese va a ser un tema bastante... Es el reto, ¿no? Bastante personal también, porque yo les podría decir, pues, no sé. Sí, sería una imposición, ¿no? Desayunen con flakes. Es como... Sí, por ejemplo, el sentido de la vida, yo he pensado, ¿no? En mis etapas nietzscheanas un poco, de decir, no tiene sentido la vida, pero pues no significa que se tiene la vida por eso. Y de hecho lo vuelve más interesante, supongo yo. Y también, o sea, por ejemplo, si no fuera lo de las mazorcas, si fuera alabar a un dios, ¿no? O sea, si tu sentido fuera ese, pues, o sea, va a llegar alguien que no diga, pues no, yo no quiero. O sea, tal vez sí creo, pero sí creo en él, pero no tendría por qué. Y además la satisfacción que tendría Dios para que yo lo alabe, ¿no? Pero bueno, como que esa parte de imposición del sentido de la vida es lo que se me hace que pueda causar gran conflicto en la gente, ¿no? Porque realmente qué horrible que de verdad existiera un sentido de la vida. O sea, yo no lo... Como le dices tú, o sea, yo no... El desprenderme de esa idea no me hace tener ganas de ya no vivir porque ya no tiene un sentido. O sea, realmente muchas de las cosas pues no tienen sentido. O sea, realmente no tienen sentido. O sea, naturalmente así, de forma fuera de la experiencia no corpórea están obligadas humana, a tener un sentido, ¿sabes? Pero fuera de la cosa, de la experiencia corpórea humana, o sea, que se te caiga un lápiz y dices, o un celular, se me cayó un celular y lo acabo de comprar. Bueno, eso es lo que le dotas de sentido en tu realidad, pero realmente en el mundo material, objetivo, pues se te cayó un celular pues por la gravedad tal vez, o sea, pero realmente no hay un sentido detrás de eso más que lo que le estamos dando socialmente y todo esto, ¿no? Sí. Entonces como que advertir que el solamente pensar que no existe un sentido, pues no es algo malo, ¿no? No es, o sea, es algo que debemos aprender a vivir con ello, creo. Ahorita que dijiste lo de... Pues podríamos hablar de un dogma, ¿no? Cuando es una verdad absoluta que te verías forzado a seguir y que no se puede cuestionar justamente. Porque ahí hay una paradoja bien interesante dentro justamente del lenguaje. Y de hecho Nietzsche se queja mucho de eso, ¿no? Porque Nietzsche dice, es que el lenguaje es el dogma. El lenguaje es el dogma. O sea, estamos condicionados a solamente poder expresarnos a través del lenguaje. Entonces, incluso cuando estamos hablando, no así como de, no, pues somos libres porque pues no estamos creyendo en nada específico, es como, no, sí, estamos creyendo en el lenguaje. Estamos creyendo en que el lenguaje es la unidad básica para poder comunicarnos. Estamos dotando la realidad en el lenguaje. O sea, la estamos... Hay algo que precede. Aunque exactamente. No somos libres. Es como la gente que dice, es un pensador libre. Pues no, es un pensador libre porque no ha estudiado. Pero, o sea, donde ejerce su libertad son ideas que ya alguien ya las pasó. Pero ¿ves eso? O sea, estamos atados literalmente al lenguaje. Sí. Entonces es una idea muy fuerte, ¿no? Porque también pensar puramente en que el sentido de la vida es ser libre. Sí. Pues como tal no podemos hablar de libertad absoluta, ¿sabes? Siempre condicionándolas en el lenguaje, ¿no? Sí, que es de hecho pues lo que... Marx. Lo que decía Kant. Lo que decía Kant en la parte... Y eso sí lo tengo aquí porque no lo voy a maldecir. O sea... No de maldecir. Al ya maldecido Kant. Sí, ya está maldito. No, maldecido. Como dice. No, en la parte de la distinción del noumeno y del fenómeno, ¿no? Donde dice, bueno, el noumeno, que viene del griego, noumenon, significa lo pensado. Consiste en la realidad en sí misma, es decir, al margen de nuestro modo de conocerla. O sea, independientemente de los sentidos, que es la parte que Kant dice, jamás vamos a conocer. ¿Sabes? Es simplemente como lo que es, pero no lo que creemos que. Y la parte del fenómeno, que venía, y no sé griego, entonces probablemente lo vaya a leer mal, dice phenomenon, ¿no? Que sería la apariencia. Por eso te decía que me recordaste también cuando dijiste, ¿cuál es la distinción entre lo real y la apariencia? Porque pues es justamente esto, ¿no? Es simplemente la realidad tal y como la conocemos nosotros, no la que es. O sea, a partir de las formas, bueno, aquí en esta parte dice las formas a priorísticas de la sensibilidad y el entendimiento aplicadas a intuiciones empíricas. En otras palabras, es el aspecto que las cosas ofrecen ante nuestros sentidos, a saber, la manifestación del mundo por medio de la conciencia. Hablaríamos de qué es la conciencia, ¿no? Pero después. Pero sí, entonces... Aceptar primeramente eso que tú dices, que las cosas no necesariamente están forzadas a tener algún sentido particular. Admitir también que estamos sujetos a cosas que nos atan para no permitirnos ser absolutamente libres como el lenguaje.
que dependemos de cosas para comunicarnos y explicar a nuestra mente justamente qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos viviendo, es otra parte, ¿no? Es encarar las cosas, no simplemente decir, no, yo soy completamente libre, que podemos tener también ese debate, ¿no? Que muchas personas dicen, claro, es que la ignorancia te vuelve más feliz, o sea, el conocimiento siempre te vuelve más miserable, más triste, más apagado. Podemos hablar de eso después, ¿no? Pero primeramente eso, aceptar estas dos cosas y probablemente ahí también metería a Schopenhauer, que Schopenhauer hablaba del fortalecimiento de la voluntad. Conociendo estos factores que limitan tu percepción del mundo y la percepción que tienen los otros de ti, que no vas a poder probablemente tampoco controlar al 100%, la solución que propone Schopenhauer es trabajar con la voluntad. Bueno, esto va a sonar muy Ricardo Arjona probablemente, porque lo que decía es, ¿qué es lo que te acompaña cuando estás solo? Eso es lo que te da voluntad para seguir viviendo. Y Camus hacía pues esta referencia justamente de la única pregunta relevante en la filosofía es ¿por qué no suicidarse? ¿No? Entonces podemos hacer un conglomerado tal vez de todas estas ideas para, más que ofrecer un sentido o proponer un sentido de vida, es decir, conocer tus limitaciones, tus limitantes, qué es lo que tienes, qué es lo que puedes controlar y no puedes controlar, bastante estoico también. ¿Y qué vas a hacer con ello, no? No es simplemente negarlo, que de hecho de ahí para mí ahí es donde se sitúa la parte de la filosofía del absurdo, que es, no es ser nihilista, no es simplemente decir, ¿por qué voy a buscarle un sentido a la vida si nada importa, si de todos modos me voy a morir, ¿sabes? O la parte del existencialismo, que el existencialismo lo que busca sí es buscarle un propósito a tu vida, ¿sabes? Que trates de encontrar algo que te va a vivir. Mientras que el absurdismo o el absurdo que propone Camus es simplemente encontrar el balance entre las dos. Es decir, acepta que muchas cosas no tienen sentido, pero también acepta que es válido tomar una idea por la cual vivir. Te puedes contar incluso mentiras si tú lo quieres ver así, ¿no? Pero si te funciona, eres libre de hacerlo mientras reconozcas que lo estás haciendo por eso. Sí. O sea, que no sea un dogma, ¿no? Que tú decidas tomar esa idea como para seguir viviendo por ella. Y aunque de verdad sí lo creas, o sea, de verdad sí lo creas en cuanto a que lo persigas, pero no que eres inconsciente de todo lo que determina eso, sino que eres consciente y aparte lo persigas, Decides ¿no? hacerlo. Ajá, porque esa parte de decidir, porque yo creo que podría, desde la libertad, a, no sé, creer en Dios o amar a un Dios. Claro. Pero si ya estoy forzado a ello, yo creo que ahí es donde hay un problema. Me gustaría rápidamente hablar de eso, de lo de la libertad para... Okay. La vez pasada hablamos un poco como de las relaciones, ¿no? Y esto ahorita se me ocurrió y hace rato también estaba pensando en eso, que era que no sé, como que qué extraño es cuando la gente quiere, no sé, andar con alguien, pero que esa persona solamente se fije en ello. Cuando creo que lo bonito está en que, a pesar de que existen otras personas, te elige a ti, ¿no? O sea, pero si solamente está condicionado a elegirte a ti, pues ¿dónde está lo satisfactorio? ¿No? Si solamente tiene esa decisión. Así no creo que es con la vida. No hay satisfacción ahí. Y es justamente a la conclusión a la que llega Albert Camus, ¿no? Que dice, porque él analizó pues varias maneras, digamos, de oponerte al sinsentido de las cosas, ¿no? Hablando de que él hacía la distinción justamente de que el absurdo no era decir nada tiene sentido, sino que era lo que ocurría cuando tu necesidad de ofrecerle sentido a las cosas contrastaba con una realidad que no necesariamente se veía obligada a explicarse a sí misma, ¿sabes? Cuando existía ese contraste es cuando tú decías, pues entonces, ¿por qué estoy trabajando todos los días de 8 a 10? ¿Sabes? ¿Qué está pasando? Y lo que decía él es justo eso, es el absurdo, o lo que se puede hacer con ese absurdo es encararlo para tomar decisión. Sí. A partir de encararlo, de confrontarlo, no de negarlo, no de decir, sino, no, ahí está, o sea, enfréntalo, ¿sabes? Es la solución. O sea, propuesta de forma, por el absurdismo. De forma vertical. Sí. También quería hablar como que siento que, o sea, en cuanto a lo del éxito, creo que podemos compartir entre muchas personas que podría ser como el perseguir como la satisfacción propia y puede ser de formas diferentes. O sea,
creo que podríamos como que definir un poco eso, o sea, que serías un estado en donde te sientes pleno. Pero, o sea, puede ser la misma definición, pero no significa que a mí lo que me haga sentir pleno sea lo mismo que a ti. Claro. Entonces, aunque sí sea el mismo objetivo casi para la mayor parte del tipo, o para la mayor parte de la gente, perdón, pues no, lo que me hace sentir pleno no es lo mismo que a ti. O sea, una persona puede encarar la lucha feminista, otra persona puede encarar la lucha vegana, no sé, o sea, de diferentes formas llegamos al mismo objetivo, pero por diferentes lugares. Pero no significa que ese objetivo sea como que forzosamente que sea el mismo método, ¿no? ¿Cuál Ahorita, sería el tuyo? Me gustaría preguntar. Antes de pasar, porque me di cuenta que hice algo muy feo. O sea, pues, tú me empezaste a hablar del amor y otra vez regresé a la muerte. Fue de Thanatos. Sí, fueron las dos pulsiones. Yo soy Eros, Thanatos. Una disculpa, porque tú empezaste a hablar así como, no, está bonito que las personas te amen y yo, sí, nos vamos a morir. Vamos a morir igual, tenemos que encarar. Sí. Pero ahorita que dijiste que todos los caminos pueden llevar al cumplimiento tal vez de la formación de un propósito. Sí. Me acuerdo también de lo que tengo anotado aquí, que es lo que decía Heidegger, ¿no? Que decía, la única certeza que tenemos y hacia lo que todos los caminos vividos llevan es hacia la muerte. ¿Ves? Otra vez regresa a la muerte. Yo como que soy muy mortal, ¿no? Dijiste, perdón por haber muerto la muerte. Pero lo voy a hacer otra vez. Sí. Disculpa adelantada, ¿no? Pero sí. Y la pregunta que me hiciste, ¿cuál sería entonces mi sentido? Yo fíjate que lo basé muy basado en el conocimiento. Okay. O sea, para mí el sentido es conocer, es experimentar y conocer. Porque para mí el sentido sí se forma también a partir de estas estructuras biológicas de las que hablamos hace ratito, de los neurotransmisores. Sí. Entonces, puedes identificar que seguramente si tu base para vivir tiende a culminar en un punto, vas a necesitar de ya sea replicar o aumentar la dosis de eso mismo. Para que tu cerebro siga sintiendo la misma satisfacción por existir y por hacer las cosas que haces. Cuando se vuelve monótona una actividad, probablemente pierdas el gusto y el sentido por hacerla. Sí. Entonces yo encontré un refugio muy bonito en el saber cosas. Porque me di cuenta que era un proceso no lineal, que más bien era exponencial pero mal, o sea, era muy muy exponencial en el sentido de que por cada cosa que tú crees saber te encuentras millones de cosas que ahora resulta que no sabes. Sí. Entonces es un proceso interminable. Como lo de Dunning-Kruger, ¿no? ¿Cómo lo de qué, perdón? Dunning-Kruger. A ver. Que es como, bueno, que Roxana Kramer dice que no, pero igual yo lo sigo tomando como un sesgo. Que es como ese sesgo en donde las personas que más aprenden cada vez están menos seguras de su conocimiento. Y no significa que cada vez sepan menos, como dicen algunos artículos, sino que cada vez están menos seguros de lo que saben, porque pues sabes más, ¿no? Pero las personas que menos saben son las que más opinan, y también las que no están dentro, como los típicos comentarios de... Vi una vez una carrera como de Red Bull en donde van subiendo una montaña súper difícil con los mejores deportistas de todo el mundo. Y no o sea, haz de cuenta que no llegaban, y cuando caían de ahí, traían como que un paracaídas, así porque estaba demasiado picado. Y son los mejores deportistas australianos de todos los países, y Red Bull los estaba patrocinando. Y decía un vato, es que no lo acelero mucho. Wow, y otro bajo, yo sí hubiera podido. O la gente yo sí le ganaría el Canelo. Esos comentarios en donde dices, es que no vives esa realidad. Sí, es un sesgo, ¿no? Hasta cierto punto. Claro, es que es donde decían... Sí, era la parte donde exponían lo de que las personas que realmente eran inteligentes se consideraban menos inteligentes, ¿no? Y las personas que realmente no eran tanto solían ponerse en un pedestal más arriba, ¿no? Así es. Y que incluso las personas que sabían. En donde, pues lo que te decía lo de Javier y lo que te decía lo de Crespo, ¿no? Que cuando van a esta entrevista con Jordi Wild, no el niño polla, Jordi Wild, como que no se sentían seguros de hablar de cosas, y no es porque piensen que no saben, sino que obviamente la mira del otro también, en donde pues la comunidad científica lo está viendo y observando y todo, pero también en donde ellos se reconocen como que el nivel que pueden sobrepasar y el que no, o sea, donde están súper seguros y donde ya están especulando, donde ya no es una realidad científica, que es finalmente lo que ellos mismos están defendiendo, ¿no? E irónicamente, es esa libertad que tenemos la que nos permite ponernos límites. Exactamente. O sea, es la libertad la que nos ayuda a restringirnos, ¿sabes? Para decir, no, esto es suficiente. Si me meto muchísima cocaína, probablemente jamás vuelva a alcanzar ese nivel de
satisfacción y entonces me voy a querer morir porque mi cerebro va a volver a querer estar ahí. Sí. Entonces o me vuelvo adicto o me voy a morir directamente. Saber que nuestra libertad nos ayuda a construir nuestras propias barreras es muy interesante para poder vivir de mejor manera. Sí. Pero la respuesta entonces sería esa. Sería el conocimiento. Sí, o sea, a mí me gusta mucho saber, me gusta mucho conocer. Probablemente estoy muy seguro, y eso me da un alivio muy, muy grande. Estoy seguro de que nunca voy a saber todo. Entonces creo que moriré. Me gustaría un poco hablar sobre el sentido de la falta en psicoanálisis, que es importante, que no es la falta total, lo que le platicaba la otra vez, Gilberto, que no es como que la falta total que podemos... pues que es un poco extraño, ¿no? Como en el sentido de en filosofía o en psicoanálisis, en donde se comparten... términos, pero no es la misma jerga, ¿no? Son diferentes. En donde la falta, la gente dice, no, pues en algún momento no te tienes que sentir así, o sea, en algún momento vas a llegar a... No quiero satisfacerla, pero es decir, no significa que nunca vas a estar conforme con las cosas que tienes, o sea, realmente sí, ¿verdad? Porque también está esto del... ¿Cómo se llama esto? De que nunca sientes como esta satisfacción. Pero bueno, como que siempre se vuelve a reiniciar, como que cuando obtienes, por ejemplo, un poco más de dinero, como que te acostumbras a eso. Claro, los estándares, los umbrales se van adaptando, ¿no? De recompensa. Tiene un sentido, pero no recuerdo. Era algo de filosofía, pero no me acuerdo. Pero bueno. De filosofía. Yo lo vi en psicología, pero sí, o sea... Pero, ¿cómo es que vas porque ahora normalizando, por psicología, digamos? Porque, Sí. Entonces, es... Sí, como ese círculo de hedonista, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, que es básicamente cuando como que te vas acostumbrando a esto. Entonces, siento que hablando como que de la falta, o sea, claro que te vas a sentir en algún momento ya mucho mejor, te vas a sentir como que con satisfacción, pero también las metas, o sea, las micrometas son importantes, pero también la meta, o sea, la gran meta, el gran sentido. Claro. Buen tema. Creo que nunca tiene que... Se acomoda. Por ejemplo, lo que dices del conocimiento que nunca vas a llegar a él. Conscientemente, o estás consciente de que no es así, o sea, de que es así, o sea, nunca vas a llegar a saber muchas cosas, pero eso es lo que también dota de sentido, o sea, saber que si de verdad si llegas en algún momento, pues tu vida de verdad carecería de sentido. O sea, eso es lo que les pasa a la gente famosa, ¿no? O sea, que ya tienen realmente todas las condiciones materiales perfectas en donde dices, ya llegaron al nivel más alto de satisfacción, pero realmente donde se pierde la falta, donde ya no deseamos más, es cuando normalmente se suicidan, ¿no? Es que el deseo es el deseo del otro. Y está muy complicado, pero me acordaste mucho a una de las propuestas que se hacía o que se hace también muy comúnmente en nuestros tiempos, que es el propósito de la vida es alcanzar la felicidad. Sí. ¿No? Entonces, vamos mal ahí. Porque obviamente ver la felicidad como un fin último para la vida, además de ejercer mucha presión sobre las personas, porque es como de, ¿por qué hoy estoy triste otra vez y tengo que estar feliz todo el tiempo? O sea, como si fuera la parte lineal, exactamente. Pues no funciona así, ¿no? Además me gustó mucho una frase, creo que la dijo Zizek justamente en el debate, que fue lo que expuso, Peterson, ¿no? Okay. Que fue cuando dijo la felicidad no es una meta, la felicidad es un efecto colateral de hacer lo que amas. Y esa frase me gustó a mí mucho. El decir, claro, o sea, eso resignifica tu percepción acerca de tus sentimientos, tus sentires y tus metas y tus objetivos al final de la vida. Porque también hay diferentes autores que expresan eso, ¿no? Al final no sabes si viviste una buena vida hasta que la estás terminando. Y Albert Einstein decía, el ser humano es un experimento que no se sabe si salió bien o mal hasta que muere, ¿sabes? Hasta que finaliza. Entonces, es curioso porque tiene que haber metas, como tú dices, pero no tiene que haber obsesiones por alcanzar justamente algo antes de morir. Pero si no existe definitivamente nada, ocurren las depresiones. Entonces es como encontrar un balance en el intermedio. Y Heidegger, volviendo a Heidegger de la muerte, ¿no? Vamos a hablar de la muerte, pero estamos hablando de la vida y de la muerte. Él decía, a lo que le tememos no es a la muerte, a lo que le tememos es a no vivir. Porque no le podemos temer a la muerte. Por la muerte sentimos angustia, que la angustia se da por falta de información. ¿Por qué? Porque no puedes experimentar morirte. No puedes experimentar morirte. Literalmente, estarte muriendo todavía es estar viviendo.
pero no puedes experimentar muerte, no puedes describir qué es la muerte, entonces no le puedes tener miedo a algo que no sabes qué es, porque no sabes qué existe en ese... De hecho, no existe nada, ¿no? Lo definimos como el fin de la existencia. Antes de la vida, ¿no? Es lo mismo. Antes, después, sí. Pero entonces él dice, el miedo justamente es a no vivir. Entonces el concientizarte o el volverte consciente de que somos seres para la muerte te hace replantear tus decisiones, tus objetivos, tus metas y lo que estás haciendo en la vida, ¿sabes? El decir, claro, o sea, me voy a morir. Y no sé qué tan presente tengan nuestros escuchas y nosotros mismos esa frase todos los días, ¿sabes? O sea, es como, nos vamos a morir. O sea, es muy dura la idea. Lo de Memento Mori, ¿no? Es muy dura la idea. De Memento Mori probablemente sí lo siento yo más como muchas veces una carga en muchos aspectos. Sí. De es que tengo que hacer algo porque me voy a morir. Entonces creo que... Pero reconocer que igual te vas a morir. Sí, es que lo tienes que reconocer. Pero para mí la decisión individual de qué haces al saber de que te vas a morir, no es necesariamente tengo que hacer un montón de cosas antes de morirme, sino interiorizar la idea. O sea, nos vamos a morir, Jesús, ¿sabes? Sí. O sea, nos vamos a morir y ¿qué va a pasar, no? Y todavía peor que la muerte propia es la muerte de los demás, para mí, ¿verdad? O sea, lo que decías es lo de la esperanza del mañana, ¿verdad? Antes de esto, la palabra, lo que quería decir era ciclo hedonista, güey. Ciclo hedonista. Ajá, el ciclo hedonista, que era esta como que insatisfacción, que es sana, realmente. Considero que es sana. Sí. Me gustaría que partieras acerca de lo de la esperanza del mañana, que me habías platicado. Sí. Y relacionarlo con la muerte. Tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con saber que te vas a morir. Entonces, también se vuelve una cosa medio rara y medio paradójica, porque muchos sentidos de la vida están basados en la esperanza de que va a venir un mejor mañana, ¿sabes? O sea, del hecho de decir, claro, tengo que cambiar estas cosas porque mañana va a ser mejor, o tener la esperanza es lo que te hace sentir vivo. El decir, tal vez hoy no fue un buen día, pero mañana sí va a ser un mejor día. Y el tener esa mentalidad, al menos lo que resalta Heidegger es eso, es decir, claro, tú estás pensando en el mañana y en el futuro y en lo que estás haciendo para mejorar tu futuro, sin pensar que tu futuro te está llevando a tu muerte. Entonces, es considerar ambos factores, ¿sabes? El de, sí, claro, o sea, tienes que tener un motivo para vivir un mañana, pero pensar que el mañana te está llevando más cerca del fin que realmente mejorándote a ti. O sea, estás envejeciendo, te estás desgastando. Biológicamente estamos muriendo todos los días, ¿sabes? Más de Qué fea frase, pero sí. Que nunca puede ir al revés, ¿no? O sea, nunca rejuveneces, o sea, siempre vas en decadencia. Estás consiguiendo más cosas, pero estás perdiendo otras que no vas a recuperar. Entonces, tener esa consideración tal vez hiciera revalorizar algunas decisiones que tomes. El hecho de decir, pues no voy a gastar este dinero porque mañana lo voy a necesitar. Pero mañana ya eres más viejo y el tiempo que viviste hoy pues ya no lo vas a recuperar mañana. Nunca. ¿Por qué crees que se haya hecho famoso lo del YOLO? YOLO. ¿Por eso mismo? Pues, creo que eso sí es hedonismo, ¿no? Eso sí es literalmente... Sin pasarte al hedonismo. Es sin pasarte al hedonismo. Simplemente... O sea, YOLO... Pero la expresión de YOLO... Sí, o sea, lo de ahorita compro esto y solo se dio una vez, o yo pensaba, íbamos con Moy y yo a cantar y decimos, hay que todo el dinero que gastamos, que no era mucho, la verdad, pero hay que comprar comida, y porque qué tal que muramos y no morimos, despertamos y puta madre, güey, tengo hambre, ¿no? O sea, y que esa es la realidad, todo el tiempo puedes estar actuando de forma hedonista o sea, tienes que tener principios, tienes que tener valores y obviamente, como dices, hacer un balance entre lo del Memento Mori, de que pensar que sí te vas a morir, que obviamente también se ha vendido todo esto, lo del Memento Mori, todo ese tipo de conceptos, pero por el capitalismo, ¿verdad? Pero, exacto, para consumir, para que consumas cosas. Sí, para que consumas cosas. Pero digamos que dejando de lado la instrumentalización por medio de las fuerzas productivas o de los medios de producción que nos quieren ver las cosas así, es reconocer eso, o sea, que pues no somos eternos realmente. Y sobre todo, que yo lo pongo siempre en un plano más familiar porque como que no me interesa tanto o sea, finalmente lo que me constituye son los demás. Pensar que, no sé, no vas con tu abuelito hoy porque estás cansado, pues, tu abuelito no va a ser eterna. O sea, tu abuelita va a durar poco. Es un buen tema. Y también los otros. Freud habla de eso. Habla de
La maduración es tener la suficiente capacidad para postergar placeres inmediatos para obtener recompensas mayores a largo plazo. Ok. Entonces, creo que la madurez también viene de cuando consideras la mayor cantidad de factores posibles para tomar una decisión, que sabes que a pesar de que postergas ciertos placeres, ciertos, o sea, algunos, si tienes hambre, pues vas a comer ahorita, ¿no? Sí. Pero digamos, esa consideración que tú estás haciendo en cuanto a relación tiempo, ¿no? Sí. De decir, bueno, ¿en qué voy a gastar literalmente mi vida? O sea, ¿en qué, bueno, gastar en el sentido de desgaste, no en el sentido de que es un desperdicio, ¿no? Sí, que bueno, igual, como lo que Sí. dijimos, el lenguaje y lo que nuestra realidad presente del capitalismo, que todo nuestro lenguaje parte sobre la empresa, ¿verdad? Pero sí. Tienes que hacer esa... ¿En qué vas a distribuir tu tiempo, no? Que finalmente sí es algo que tiene mucho valor. O sea, realmente sí tiene demasiado valor más que otras cosas o cualquier cosa. Porque finalmente el mismo tiempo que conlleva realizar una tarea es lo que finalmente que te van a pagar, ¿no? O sea, no te pagan por lo que haces, sino por las 8 horas que estás ahí o cosas así. Sí. Y también elegir en qué quieres utilizar o gastar, o no, porque gastar porque sí, pues porque es un recurso para mí. Entonces, sí, gastar tu tiempo en qué y en qué vas a postergar, qué gustos te vas a postergar. Finalmente, por ejemplo, incluso lo del diplomado de educación financiera, de una gran parte se trata de pues no te endeudes en cosas que, o sea, claro, te endeudas en cosas que sabes que no puedes pagar en ese momento, confiando, como dices, en el mañana, en que tal vez mañana ya puedo pagar. Y vas a vivir, no sabemos tampoco. Pero siempre como que se tiene esta conciencia de que finalmente Salinas Pliego no va a pagar. Tú sí vas a pagar, pero Salinas no va a pagar. Todo tiende a lo mismo. O sea, lo de postergar, incluso, ok, vamos a hacer un hombre de hierro de él, ¿no? Él, por ejemplo, rescató la empresa que tenía, confiando que lo que iba a hacer, endeudarse, porque las cifras en las que creció la deuda de Electra y la familia Roche y todo eso, creció muchísimo, pero finalmente te atreves a hacer algo, porque si no, o sea, si solamente haces las cosas cuando son seguras, pues no va a hacer nada, o sea, porque realmente, o sea, la seguridad está en tu cabeza, pero realmente, o sea, por ejemplo, a veces pienso, ¿no? Voy a llegar hasta ahora y así, pero luego pasan cosas de que no pasa el camión, o el camión choca, pasa alguien y me dice, oye, güey, o sea, y llegas antes, o sea, realmente son tantas las variables que depende, hoy tembló, no sé, o sea, muchísimas cosas. También es interesante como, por ejemplo, pensar que nos preocupamos finalmente por todo este tipo de cosas, pero probablemente puede ser, ojalá que no. Cuando saquen ese video, pues ya estaremos muertos por cualquier cosa, ¿sabes? Totalmente. O sea, entonces es raro como que preocuparte, pero es necesario. O sea, es necesario simplemente no para caer en el sinsentido de la vida, sino para estar como que más conscientes y más presentes, ¿sabes? O sea, como estar presentes, hablando de lo del celular también, digo, lo del tiempo, se me salió por lo del fallo freudiano, hablando de lo del tiempo del desliz, pues también considerar el tiempo que pasamos detrás, como que pensando que estamos comunicando, pero realmente dejas de comunicar incluso con las personas. O sea, realmente lo que estamos haciendo, obviamente, los podcasts han crecido muchísimo, pero lo que sí creo que ha disminuido muchísimo es, o sea, qué raro es ver conversaciones de otras personas y no tener conversaciones tú con las otras personas, ¿no? Claro. Totalmente. Creo que vamos por lo mismo, ¿no? Es literalmente tomar todos estos factores en consideración para que sepas qué estás haciendo. Y si lo que estás haciendo no te está generando nada, o sea, probablemente insatisfacción, probablemente miseria, probablemente no sé qué te está generando lo que estás haciendo, pero la vida se está yendo. O sea, independientemente de si tú conoces o desconoces lo que estás viviendo, va a pasar, ¿sabes? Eso es para mí la idea más fuerte. El hecho de decir, no podemos frenar. O sea, no podemos frenar esto. Y muchos de los autores, como por ejemplo Kafka, que hablaban de estos bucles donde entraban las personas, que era donde, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Suelen ocurrir ya muchas veces demasiado tarde. Hablando de ya tienes, donde te despiertas con 60 y dices, ¿qué hice? 20 años, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con la vida? Y ya no la voy a poder regresar. Pues un poco lo del eterno retorno de Nietzsche, ¿no? O sea,
donde lo puedes utilizar como para tomar conciencia de que de verdad estarías dispuesto a repetir la misma suerte que has tenido hasta ahorita. Para estar de muy que, duro, pues ahí lo dejas, de que, su mecha, o sea, realmente sí estaría dispuesto a hacer esto, que es lo que pasa en Dark, ¿no? También lo del eterno retorno. No he visto Dark, pero... Pues que es eso, o sea, como que hay un destino todo el tiempo que no se puede cambiar. Un bucle. Un bucle completamente en varias realidades, en varios universos, pero bueno, eso es otra cosa. Y de hecho, literalmente así dicen, bueno, no me gusta mucho la palabra literalmente, pero dicen o sea, que viene de Nietzsche el concepto que están rescatando, que obviamente hay otras personas que ya hablaban de eterno retorno, pero donde yo lo conocí, donde yo puedo como que distribuir ese tipo de cosas, es por lo del eterno retorno de Nietzsche. O sea, me gusta como que o sea, me gusta pensar o investigar también el por qué se ha vuelto tan, no sé, asequible ese tipo de pensamientos, sobre todo que tienen que ver, o sea, que dejamos un poco lo hedonista a hacer, ¿cómo se llama cuando o sea, cuando tienes como que una estructura de cosas así, minimalismo y así, ¿no? O sea, ¿por qué el minimalismo se ha vuelto como que tan deseable por las personas? Y pienso que es eso, o sea, cuando se reconoce que estamos en un sistema que todo el tiempo tiene que aumentar la productividad, ahí es donde, ahí me parece interesante y sí me gusta, o sea, tal vez no sea un método contra el sistema, pero sí en contra de la poca satisfacción que tienen los individuos en lo que estamos inmersos en el sistema. De decir, la respuesta que podemos tener como que inmediata, como dijimos hace rato, como de definir como que tu éxito en lo que puede ser considerado alcanzable y tus micrometas y eso, también me parece que esto del minimalismo y todo eso me parece interesante en cuanto a la propuesta de, pues no necesitas comprar tantas cosas, ¿no? O sea, no necesitas tener 10 pares si es que los puedes tener, ¿no? 10 pares de eso. Y no significa que esté mal tenerlos, obviamente a largo plazo sí, porque genera que la gente compre mucho en Shein. Y genera que no, pero bueno, es el sistema, o sea, no lo podemos, por una persona no va a cambiar. Pero sí la satisfacción personal, o sea, en cuanto porque pues también estudio psicología, en cuanto a que no puedes cambiar todo, pero sí en lo que tiene el individuo, en lo que le causa de que te diga, no sé, un paciente que compro y no me lleno, ¿no? Porque nunca vamos a ser llenados. Y no te vas a llenar. Y no te vas a llenar y voy a seguir cobrándote. Ajá. No, es una y de decir eso, o sea, reconocer que no todo se tiene que comprar, no todas las soluciones se tienen que comprar. Claro. Y tal vez si encuentras como que satisfacción en no comprar tantas cosas, no acumular tantas cosas, regalar las cosas que tienes, o sea, utilizar lo menos que utilizas de tus recursos, incluso de tiempo, para que no te lleve tanto tiempo en esto, creo que eso sería fundamental para que de forma individual podamos un poco contrastar esta problemática, ¿no? Sí, es que nuevamente es encontrar el balance, ¿no? Porque pues por una parte tampoco nos vamos a ir a los tiempos de los cínicos, ¿no? Donde dices, no necesito nada. O completo de austeridad. Procederé a ir a una plaza pública. Sí, entonces, a orinar, masturbarme y estar con perros callejeros, ¿no? No llegamos tampoco a esos extremos porque vivimos ya en una sociedad, se supone, más avanzada, pero por otro lado, pues, moderno, se supone. Me parece importante eso, ¿no? Reconocer que el sistema está satisfacer una falta que jamás va a ser llenada en ti a través de productos. Y no recuerdo quién dijo eso, pero creo que fue un filólogo o un psicólogo. Te lo voy a comentar ahí en el video cuando lo esté viendo. Okay. Pero es el que decía que, pues justamente como el deseo también es contextual porque es del otro, pues podemos retomar tal vez las decisiones que tomaban personas que vivían, por ejemplo, en Egipto, donde cuando se peleaban con su esposa, le decían, bueno, te construí una pirámide, ¿sabes? Y ahorita tal vez ya no es una pirámide, pero ahora son viajes, ahora son objetos, siguen siendo cosas que buscamos que satisfagan necesidades emocionales, faltas que sabemos que son latentes dentro de nuestro ser al estar existiendo literalmente y que no vamos a poder llenar con cosas materiales. Entonces el reconocer también eso me parece muy lindo que lo dijeras, ¿no? Porque es literalmente aceptar. Sí. Es que para mí la manera de vivir sí se resumiría tal vez de manera muy burda es un enfrentamiento, o sea, estás viendo las cosas a la cara y las tienes que confrontar, tus condiciones materiales, las ideas que tienes, que no tienes, lo que sabes que es que te vas a morir, que sabes que no sabes todo, que sabes que tienes una falta que no va a ser llenada, que sabes que estás condicionado por el lenguaje
que estás que hablando, te precede. que te precede y que literalmente tú llegaste aquí solamente para tratar de vivir lo mejor que puedes. Yo creo que para finalizar, creo que no se tiene que malentender. Creo que hemos sido personas que de forma individual, y es la primera vez que creo que comparto como que ese pensamiento con alguien más así, como que de forma individual hemos reconocido, porque yo creo que lo que más sucede en la adolescencia y lo que cambia y forja a las personas, y lo que yo había notado cuando estaba en la prepa, es que me habían sucedido cosas que otros no, y no cosas malas, o sea, me habían sucedido como estas, lo que le llaman la gente crisis existenciales, ¿no? Yo creo que la crisis existencial, que no solamente es, no sé qué hacer con mi carrera, pero eso no es lo de tu carrera, sino lo que te desencadena el sentido de la vida, ¿no? O sea, que finalmente es eso, o sea, donde Nietzsche expresaba lo de la muerte de Dios, que era lo peligroso para la humanidad, y también como individuo, no es que la muerte de Dios represente el que ya no, o sea, sino realmente estamos dispuestos y realmente estamos preparados para afrontar la realidad en donde todo horizonte y toda cosa que nos constituye a lo que somos ahora y lo que nos sobrepone a la realidad y esta como que especie de mitología, fantasía y todo eso. O sea, estamos dispuestos a descartar todo esto para buscar ahora sí como que un sentido que no dependa de ese tipo de cosas. Pues la realidad es que muchas veces no. Entonces no estamos preparados para, o sea, y lo que dices también, lo que decías más al inicio, o sea, la tecnología y lo que decía Pichulhan, la tecnología está muchísimos pasos más que nosotros y no estamos adaptados a ello todavía, o sea, simplemente somos espectadores una vez más, ¿verdad? Intentando agarrarnos de lo que Sí, podemos. y como somos seres no racionales todo el tiempo, o sea, no somos racionales todo el tiempo, pues es probable que pase ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me gustaría como que finalizar diciendo que por mi parte, me gustaría después escuchar la tuya, o sea, este tipo de crisis existenciales no se tienen que tomar tan a la ligera, o sea, se tienen que hablar con más personas, sobre todo personas mayores, porque creo que son con las personas con las que ya pasaron esto, y también reconocer que no es el fin de la vida en el que no tenga sentido, sino creo que es una nueva forma de inicio o una nueva forma de ver las cosas de otra manera, comprendiendo como que las partes en donde no te puedes sobreponer ante la realidad, porque pues dependes de muchas condiciones, pero también que no significa que no, ya por eso sea algo malo. Entonces yo creo que con esas conversaciones lo que intentamos proponer es que se piensen más las cosas y se tome la realidad de que no estemos buscando metas que no son alcanzables, comparándonos con los demás, de que simplemente porque ellos tienen eso no significa que eso te vaya a satisfacer a ti, porque puede que ni siquiera a ellos les satisface. Exacto. Y pues me gustaría como que para finalizar, que me dijeras qué es lo que queremos transmitir con esto, o cuál es la finalidad que realmente se debería poner sanamente ante las crisis existenciales de la gente que puede ser menor que nosotros, ¿no? Ok, bueno, para las menores, para las mayores, yo creo que funciona de una misma forma, y creo que lo único que estamos intentando, y tal vez es raro, es que escuchen verbalizado lo que probablemente ya se están diciendo en la cabeza todas las noches en la madrugada, ¿sabes? Y que sepan que no son los únicos que están así, y que probablemente nosotros no paremos, no cesemos de tener esas crisis o esas preguntas o esos miedos o esas angustias porque estamos vivos. Entonces lo primero sería, como tú dices, no es un mensaje pesimista, es algo que sabemos que va a ocurrir en algún momento. O sea, la muerte es un tema creo que muy poco hablado, pero del que todos tratamos de evitar conciencia, ¿sabes? Y el hecho de que estemos exponiéndolo en este momento para mí es simplemente entregar el mensaje de van a ocurrir las cosas. No van a parar, no van a cesar esas angustias que podemos tener por nuestra propia muerte o por la muerte de los demás. Seguramente transmitiría también que no está mal no saber qué hacer. Creo que es un excelente lugar para partir, porque precisamente no saber es lo que te permite tener curiosidad y querer aprender. Y querer aprender te va a llevar a lugares distintos y vas a experimentar cosas nuevas que tal vez ahorita ni siquiera te imaginas. Entonces eso está muy lindo. La vida es como tal una experiencia. Cada quien decidirá si vive esa experiencia de manera consciente o de manera inconsciente y deja que pase el tiempo, porque es una decisión muy personal. Pero simplemente que sepa eso, que sepa que
es ideal tratar de hablar estos temas con amigos, la verdad. Aunque suene muy Sí. raro, ¿no? Porque pues probablemente digas, no, pero es que todos nos vamos a poner bien tristes ahí. Sí. Y es de, claro, pero es que eso no va a negar lo que va a ocurrir después. Entonces para mí es ideal verbalizar, es ideal hablar y compartir estas cosas. Y que aparte que normalmente en las relaciones, lo que hablaba con Gil la otra vez, es que la gente piensa como que, por ejemplo, te he visto pocas veces, pero las veces que hemos hablado de cosas como que muy profundas y mucho tiempo sentados y casi nunca sucede, o sea, casi vas con tu amigo y no sé qué, y hacen cosas, salen para obviamente consumir nuevamente, pero nunca se tienen ese tipo de conversaciones. Para tratar de llenar su falta con alcohol. Con alcohol o con personas que con de forma artificial conoces, con ¿verdad? Hay una frase que dice, el pesimista es el optimista que está bien informado, ¿no? Okay. Y siento que es eso, o sea, suena muy yo radical, creo que pero sí. dentro de todo, yo sí me considero una persona optimista, a pesar de que toda la gente de mi alrededor decía un amigo que tenía que dar clases de desmotivación, ¿verdad? Como desmotivación. Como chiste contrario o la posición antagónica de lo que normalmente se hacen los coaches. Y siento que, pues sí, o sea, realmente sí soy optimista porque creo que tiene que seguir, o sea, como el nihilismo pasivo no, o sea, decir, como más activo, de decir, esta es la realidad, también la realidad política del país, la realidad económica, la realidad propia, pero decía Simón Levy, o sea, tu inicio no es el fin, ¿no? O sea, donde hayas nacido, como hayas nacido, no significa que así vayas a morir, o sea, lo que pasa como que en estas episodios de tristeza o de depresión, ¿no? Que tienen como que los pacientes, que esto obviamente tienes que saber mucho más que yo, que piensan que ese es el fin último, o sea, que en ese estado siempre se van a quedar. Y realmente no, o sea, mucho tiene que ver con sus neurotransmisores, con las deficiencias que puedan tener. Sí. Y en ese momento piensas que ese es el fin de todo, o sea, que así vas a quedar, así va a ser siempre, y realmente no. O sea, realmente no es así. Totalmente. Bueno, a mí me encanta, la verdad. Creo que yo sí soy muy de hablar de esto. Todo el tiempo que puedo. Sí. Yo considero que no tengo una extensa red. Me acordé de Descartes. De la red extensa. Pero no. Sí. No tengo una red extensa como de personas con las que ocupo mi tiempo, digamos. Pero con las personas con las que estoy, como por ejemplo contigo o con cualquiera con quien platique, sí me gusta mucho como que confrontar estas cosas porque empecé a preguntar, hubo un tiempo en el que comencé a preguntar y me di cuenta que sí, que había más personas llorando en la noche de las que pensaba. Sí. Justamente pensando en esto. Y que todas, en conjunto, irónicamente, se sentían solas. Sí. Porque no hay espacios para tal vez transmitir estas cosas. Y pues no sé si es por pena o por simplemente por tratar de evadir. Entonces, pues a mí me gusta mucho hablar como de todo esto de la muerte, que es un tema inevitable y que tenemos que tratar. Nunca mejor dicho, aceptarlo es el primer paso. Sí. Aceptar que vamos a morir, que nuestra existencia es efímera y que lo que conviene es simplemente reflexionar acerca de qué estamos haciendo mientras no estamos muertos. Y por último me gustaría decir que con lo que decía Levi y también con la otra frase creo que es de Heidegger, de pues el ser no termina de ser, es que ya deja de ser, ¿no? Exacto. O sea, siempre hay una posibilidad de cambio en tu ánimo, en tus condiciones materiales, y no significa que eso ya va a ser el final, ¿no? Sí. Y pues, muchas gracias. Pues, gracias por estar aquí. Pues les mando un fuerte y un afectuoso abrazo con pago de impuestos. Creo que estuvo muy bien la plática. Me gusta pues, mucho cómo todo todos los temas siempre terminan. Es que solita. No pago. Sí. Y pues ya. Muchas gracias por escuchar. Si él pudo pagar, probablemente nosotros podamos pagar las deudas en Electra. Sí, bueno, yo no tengo, ¿verdad? Pero no tengan deudas. No tengan deudas. Eso pues muchas gracias. Les va a ayudar a tener mejor vida. No tengan deudas. Gracias. Que esté muy bien. Dale. Te comemos. Bye.